¿Y qué es bestiacéntrico? Eso es lo que me preguntó mi amigo cuando seguíamos en nuestro diálogo sobre si el enfoque de Apocalipsis debe ser bestiacéntrico o cristocéntrico. Bueno, hay tantas respuestas al respecto. Y yo espero que en la medida que seguimos avanzando en nuestros devocionales, tú y yo vamos a aprender más a pensar el modo cristocéntrico que bestiacéntrico. Déjame leerte el texto. Dice así: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Estoy leyendo para ti Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Buenos días, mis queridos hermanos, les habla el pastor Víctor Hugo Juárez, compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. Sí, déjame enfatizar esta parte. Son pensamientos devocionales, son algunas cuantas pinceladas de lo que podemos extraer de la palabra de Dios. No tenemos mucho tiempo para discutir y profundizar y extraer más enseñanzas, pero sí tenemos tiempo para tomar unas cuantas ideas, unos cuantos pensamientos y que esos pensamientos revolucionen nuestro diario vivir. El primer pensamiento que encuentro acá y que nos quita este enfoque bestiacéntrico dice: bienaventurado el que lee. Y podemos pensar en nosotros mismos, pero no se refiere a que nosotros podemos estar leyendo el libro de Apocalipsis, aunque quizá tiene un poco de eso que ver. Pero se refiere más bien a que en el siglo primero, en la antigüedad, pues no todos sabían leer. Solamente había unas cuantas, poquitas personas en una comunidad que tenían acceso al conocimiento y que podían leer, sabían leer. Así que cuando llegaba una carta o una correspondencia, y no era una carta como los que conocimos, las cartas escritas en sobres, ¿verdad? Ahora ya todo es correo electrónico, pero no eran cartas ni así, ni siquiera de papel, eran rollos, pergaminos, viejos documentos en piel, escritos, que llegaban de una comunidad a otra. Y a veces se quedaba un tiempo en la comunidad el rollo o la carta, y alguien copiaba, hacía copias para los demás, alguien que supiera, por supuesto, porque no todos sabían leer y no todos sabían escribir. Así es que cuando llegaba un rollo de estos, una carta, había uno o dos personas, una persona que leía para todos. Todos se quedaban en silencio, todos se quedaban reflexivos y oían las palabras de la carta. Entonces Juan dice: bienaventurado el que lee. Es decir, aquella persona que sabía leer en una comunidad primitiva, le daban el privilegio de leerla para todos, y esa persona tenía un cierto grado de ventaja sobre los demás porque conocía lo que estaba allí escrito. Pero luego dice otra cosa: los que oyen también son bienaventurados. Sí, porque las personas que están escuchando la lectura y empiezan a reflexionar y empiezan a imaginar o empiezan a pensar sobre el mensaje que se les está diciendo, entonces ellos empiezan a entender algunos cuantos misterios, algunas cuantas cosas que están escritas allí. Pero no todo queda con eso, no todo es suficiente ser bienaventurado con los que leen o bienaventurados los que oyen, sino fíjate lo que más dice este texto: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y luego agrega: y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Es decir, no solamente se trata de que alguien nos lea, no solamente se trata de que oigamos, sino luego dice algo todavía más poderoso. Dice: los que guardan las palabras de esta profecía. Y cómo me gustaría tener una llave para abrir tu corazón y que guardes allí estos tesoros que vamos a estar examinando del libro de Apocalipsis, para que tu enfoque, el mío, el de las personas que nos oyen, deje de ser bestiacéntrico y que nos centremos en Cristo,
porque acuérdate, el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Así que no solamente se trata de leer, no solamente se trata de oír, sino se trata de guardar. Y guardar quiere decir atesorar y llevar a la acción. Entonces, cuando tenemos esta información o esta palabra de parte de Dios, Dios sí está deseando que cada una de estas perlas que encontramos en el libro de Apocalipsis no solamente las podamos considerar como algo muy valioso, sino que también los consideremos tan extremadamente valiosos como para poder hacerlas. Y por eso dice acá, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Sí, lo que Dios quiere decirnos es demasiado importante. Y estaba viendo hace poquito que empezó a circular un video en las redes de un periodista que toma una sección de aquí del libro de Apocalipsis, esta sección donde dice que a las personas se les puso una marca en la mano derecha y en su frente y que nadie podría comprar ni vender si no tenía el sello de la bestia en su mano o en su frente. Y entonces luego empezó a equipararlo o a compararlo con esto que están diciendo sobre que se está formulando una vacuna y que nos van a poner esa vacuna y que entonces van a tener el control de toda la humanidad. Ahora, yo no sé si hay esa perversión, seguramente que hay mentes maquiavélicas y perversas que están diseñando cosas para hacer más daño y para lastimar a la humanidad, no lo dudemos. Pero no podemos ser tan ingenuos como que alguien no esté pensando en esas cosas tan bestiales justamente. Pero no podemos centrar nuestro corazón en eso. Y te mencioné que quien cita esto es un periodista. Ni siquiera es un pastor, ni siquiera es un predicador. Es un investigador, es un periodista. Ahora, yo respeto mucho la labor del periodismo, admiro mucho a los periodistas. Leo lo que dicen, escucho lo que dicen, pero no escucho sus interpretaciones de la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque muchos de ellos ni siquiera han leído la Biblia en su contexto, no han oído el mensaje que está allí y mucho menos guardan los tesoros que Dios quiere darnos. Porque se trata de que cuando tengamos la palabra de Dios o cuando la tenemos, podamos llevar esto a la acción. Así es que no nos dejemos seducir por esas cosas tan fantásticas y tan aterrorizantes que están circulando a nuestro alrededor. No, es hora de volver nuestra vista a quien verdaderamente vale la pena ver en toda esta circunstancia. El texto de Apocalipsis dice, libro de la revelación de Jesucristo. O sea que tenemos que volver nuestros ojos a nuestro Señor Jesucristo. El autor de Hebreos en el capítulo 12 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos que volver los ojos a Jesús. Y cuando volvemos los ojos a Jesús, ¿sabes qué encontramos? Encontramos a Papá Dios. A Papá Dios que nos abraza en nuestros temores, que nos abraza en nuestras angustias y preocupaciones, y que cuando su presencia llega a nuestras vidas y llena nuestro corazón, su presencia ahuyenta toda esa oscuridad que nos embarga. Así es que una vez más, quitémonos el enfoque bestiacéntrico y volvámonos más cristocéntricos. ¿Quieres orar conmigo? Señor Dios, muchas gracias por darnos tu palabra. Muchas gracias porque no nos dejas sin hablarnos cada día y gritarnos que nos amas. Nos grita, Señor, que no nos angustiemos y que no nos preocupemos porque tú estás con nosotros. Nos grita, Señor,
que para ti nuestras vidas son valiosas, que nosotros estamos en tus manos. Nos gritas que has hecho un compromiso con nosotros de estar aquí todos los días de nuestra vida. Y por eso te queremos agradecer que hoy estés con nosotros. Gracias, bendito Señor, por tu amor sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Rogamos que derrames ese amor en nuestro corazón que está lleno de miedo, de preocupaciones, de terror, de oscuridad, pero que llegue tu amor y vuelva a hacerse la luz. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.